Bienvenidos a un nuevo video. Sin dudar, todos conocemos la historia del famoso Titanic. Y aún así hay miles de teorías y preguntas sobre el hecho, por lo que el día de hoy te traeremos 9 misterios del Titanic que no se pueden explicar. 1. ¿Por qué el capitán navegaba a una velocidad rápida? Reportes de la época señalan que el Titanic recibió 6 alertas sobre la presencia de hielo en la vía marítima que transitaba cuando los vigías avistaron por primera vez el iceberg. El barco navegaba a una velocidad de 22 nudos, demasiado rápida para cambiar la trayectoria y evitar la colisión. Intentaron maniobrar, pero no había suficiente tiempo ni espacio, por lo que el barco giró, pero no pudo evitar el choque. Aún así, muchos se preguntan por qué el capitán Edward Smith, quien tenía más de 4 décadas de experiencia marítima, viajaba por esa zona helada a una velocidad tan alta que impediría maniobrar en caso de emergencia. Por casi un siglo se creyó que el capitán aceleró el barco porque quería llegar más rápido a Nueva York, ya que buscaba atravesar el Atlántico en menor tiempo que el buque Olympic, el segundo barco más importante de la Star White Line. Pero no haría esto que el viaje fuera aún más épico. Sin embargo, en 2004, la Sociedad Geológica de América planteó una hipótesis alternativa. El barco enfrentaba un incendio en sus calderas, y el capitán tomó la decisión de acelerar para consumir todo el carbón posible más rápido, en un intento de controlar y evitar el crecimiento del incendio. 2. ¿Por qué se quebró en 2 partes? Una de las revelaciones más importantes de la expedición fue que el barco se partió en 2 durante su hundimiento. Hasta entonces, la hipótesis general del accidente era que el capitán Smith tomó decisiones arriesgadas en la navegación y su irresponsable velocidad en un área helada del océano provocó el accidente. Pero el hallazgo del barco partido en 2 generó una versión alternativa. A pesar de que fue presentado como el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo, el Titanic pudo tener problemas de su diseño y construcción, uso de materiales de baja calidad o incapacidad de sus constructores, problemas que pudieron empeorar el destino del barco después de la colisión. 3. ¿Por qué la tripulación no tenía binoculares? Hay algo que destaca en la historia del accidente del Titanic, que sin dudas es el iceberg. Los icebergs son columnas enormes de hielo que incluso con la fría niebla es posible que los vigías del barco no lo alcanzarán a ver a una distancia como para haber maniobrado. Pero en sí, es una pregunta muy lógica. Su respuesta sería que el choque ocurrió casi a medianoche, por lo cual es de esperarse que hubiera mucha oscuridad como para ver el hielo a distancia. Sin embargo, más temprano, unos binoculares habrían advertido la presencia del iceberg a distancia. El problema es que los vigías no tenían binoculares, y el motivo suena muy extraño. Toda la carga de binoculares del barco estaba guardada en un compartimiento de almacenamiento bajo llave. El detalle es que la llave no estaba en el barco, ya que el marinero encargado de resguardar esa área se bajó del barco justo antes de zarpar, porque fue transferido a otro viaje. Luego afirmó que olvidó entregar la llave antes de irse. 4. ¿Por qué la tripulación no tomó en serio las advertencias? Aún sin binoculares, una advertencia temprana sobre la densidad del hielo en el área pudo hacer la diferencia en el destino del barco, y todos los que estaban a bordo y la tuvieron, pues el barco que se encontraba cerca se comunicó con el Titanic, y con 1 hora antes del choque por la radio informaron que fueron detenidos porque había un área muy densa de hielo en la zona. Ya que Phillips, el operador de la radio del Titanic, recibió el mensaje, estaban aún con posibilidad de esquivarlo, pero nunca entregó el mensaje al capitán, y nunca lograremos saber por qué, ya que este murió en el hundimiento del barco. 5.
porque el californiano ignoró los pedidos de auxilio desde el Titanic. El sistema de botes salvavidas del Titanic estaba diseñado para que estos barcos fueran temporales y sirvieran para el traslado de las personas hacia otros buques que se acercaran a apoyar una posible situación o accidente. Pero el barco se hundía con rapidez y los 24 botes salvavidas son insuficientes para cargar a las más de 2.200 personas en el buque. El primer barco que llegó al rescate fue el RMS Carpathia, 1 hora y media después del hundimiento definitivo del barco. Pero lo que pasó con el californiano después de advertir al Titanic, bueno, el buque que había hecho la advertencia antes estaba a solo 20 kilómetros de distancia y tenía tiempo suficiente para ofrecer apoyo y posiblemente salvar más vidas. Pero no fue así. Las señales de auxilio del Titanic fueron ignoradas por el californiano, ya que según su tripulación, el operador de radio había terminado sus labores y no estaba atendiendo el equipo. 6. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? Escuchar que el Titanic tenía un total de 24 botes salvavidas, 4 de ellos inflable, es sorprendente, pero el barco más grande del mundo y tenía unos 2.200 pasajeros y por ende es evidente que 24 botes salvavidas eran insuficientes. Las recomendaciones de la época señalaban que un barco debía tener al menos 50% más de botes de prevención. La principal hipótesis y la más popular es que los dueños de la empresa quisieron ahorrar costos al incluir menos botes. Otra hipótesis afirma que todo el accidente fue una estafa para cobrar el monto del seguro. Sin embargo, ninguna de las hipótesis explica una falta de previsión y planificación tan evidente. Los dueños de la línea marítima tampoco lo aclararon. 7. ¿Qué pasó con el Capitán Smith? Una de las tradiciones más conocidas de la vida en el mar es que un buen capitán no abandona su buque. En caso de naufragio, se hunde su capitán con él. El Capitán Smith, con más de 4 décadas en el mar, cumplió con esta creencia. Sin embargo, poco se sabe de sus últimos momentos en el barco. Una versión señala que el capitán abrazó a 2 niños pasajeros en sus momentos finales. Otros sobrevivientes afirmaron que lo vieron en el puente del buque y que fue arrasado por una ola. Y otros más dicen que fue invitado a un bote salvavidas. Pero el capitán rechazó el ofrecimiento y volvió voluntariamente al interior del barco. No hay manera de confirmar o negar alguna de estas versiones, así que nunca sabremos cómo fueron sus últimos momentos. 8. La tripulación disparó contra los pasajeros. Varios sobrevivientes del hundimiento afirmaron que oficiales de la tripulación dispararon contra los pasajeros que impedían el proceso de evacuación e intentaban montarse en botes y que ya estaban en su máxima capacidad. ¿Fue realmente así? Existen registros de varios testimonios que concuerdan con las denuncias y es cierto que los oficiales principales de la tripulación tenían armas de fuego. Y en un momento tan caótico en que más de 2.000 personas literalmente luchaban por sus vidas, las cuales dependían de un puesto en los únicos 24 salvavidas disponibles. No suena muy alocado creer que las armas fueran usadas para controlar a la multitud. Sin embargo, no hay pruebas reales y tampoco hay manera de verificar los reportes. Otros sobrevivientes afirmaron que nunca vieron ni oyeron disparos, pero simplemente pudieron estar lejos de ellos o no pudieron verlos entre todo el caos. De cualquier manera, son acusaciones imposibles de confirmar. 9. ¿Qué pasó en el cuarto de comunicaciones? Una de las partes menos conocidas del hundimiento es que hubo una trifulca en el cuarto de comunicaciones del Titanic. ¿Qué pasó? Es casi imposible saberlo con seguridad, pues solo uno de los testigos sobrevivió y cambió su versión tantas veces que perdió credibilidad. El operador del servicio dijo que fue a la sala para hablar con su compañero Phillips, el encargado de la radio, y al entrar al cuarto vio a Phillips enviar las señales de auxilio cuando fue atacado por uno de los fogoneros,
que atendía las calderas del barco, pero cambió su historia y nuevamente nombró a Phillips, pero esta vez lo incluyó en el ataque del fogonero. No dijo nada sobre disparos ni mencionó armas de fuego. Y después de su testimonio ante oficiales navales, volvió a cambiar la historia. Dijo que encontró a uno de los trabajadores de las calderas intentando quitar el cinturón salvavidas de Phillips de una manera relativamente sutil. Luego afirmó que pelearon en el salón. Y en la investigación formal del gobierno británico, la historia mutó aún más. En esta versión, él no volvió al trabajador, solo lo sostuvo mientras Phillips lo golpeaba. Pero hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y dejarnos un like. Nos vemos en el próximo vídeo.